que sean de provecho y sobre todo que las puedan ustedes entender, y también para que ustedes entiendan, sobre todo entender con el don del Espíritu, que es el don de la sabiduría y de entendimiento y de ciencia, que como sabemos no es un conocer humano, sino es el comprender las cosas de Dios y saborearlas, que nos guste, que nos sientamos, diríamos, entusiasmados por la verdad y por el bien que Dios nos propone. Ese es el don del Espíritu que pedimos, ¿no? Que no se trata de llenar la cabeza de ideas, que ya tenemos bastante, sino se trata de comprender y gustar las verdades de la revelación de Dios. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Santa María, Madre de la Sabiduría. Muy bien. Aunque los de atrás no lo ven, pero lo que voy a decir al principio va sobre lo que está en la pizarra, que como decimos hoy, a veces el exceso de medios y de técnicas y de cosas pues nos impide prestar atención al contenido, al fondo de las cosas. Por eso he empleado este método más rudimentario, más antiguo, pero que así hace que tengamos más atención pendiente. Les doy un papel y se me dedican a leer más adelante de donde yo voy, que es lo que suele pasar siempre. Cortamos con lo que se está diciendo y nos lanzamos a leer lo que está por delante. Con lo cual ni nos enteramos de lo que viene ahora ni de lo que viene después. Bien, estamos hablando estos días y se acuerdan que les comenté al comenzar que la razón por la que estas jornadas están dedicadas a el diácono servidor en una iglesia comunión tenía una intención, una motivación, que era que efectivamente a veces, como esta mañana veíamos, pues surgen dificultades en las relaciones que establecemos nosotros como diáconos en el seno de nuestras comunidades parroquiales en las que servimos. Bien dificultades en la relación con el obispo, bien dificultades en la relación con los párrocos o con los laicos que ejercen otras funciones y con los fieles en general. Por tanto, digamos, esas situaciones que a veces se nos antojan conflictivas, tensas, que nos disgustan, que nos ocasionan, que nos erosionan. Ustedes hablaban de heridas, ¿verdad? Heridas hablaban, ¿no? Bien, pues yo comienzo diciendo, aquí como todas las cosas hay que verlas en su globalidad para que comprendamos dónde están metidas esas relaciones nuestras, concretas, en la vida de cada día. No solamente ya me refiero a las del ministerio eclesiástico, en las tareas de las parroquias, sino me refiero también a nuestra vida en la familia, en las relaciones laborales, en las relaciones públicas, en el mundo de la vida de cada día. Al principio no fue así. ¿Recordáis esa palabra de Jesús cuando le estuvieron hablando del matrimonio? ¿Qué tal? De aquella cosa que se separaban, se divorciaban. Al principio no fue así. ¿Cómo fue al principio? ¿Cómo eran las cosas al principio? Pues al principio fueron, dice el Génesis, que una vez que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, tenían tan buena relación, tan buena amistad, que se paseaban a la hora de la tarde por el jardín. Una manera plástica y hermosa de definir la buena entendimiento que había entre el hombre, el ser humano y Dios, y también Adán y Eva, que se paseaban juntitos, es decir, que la cosa iba bien. Pero ¿qué pasó? Si al principio las cosas eran así, ¿qué pasó? Pues pasó que por parte del hombre la pretensión de autonomía, yo, afianzar el yo, y ese afinamiento de Dios resultó ruptura con Dios, negarse a obedecerle, negar a seguir sus consejos, su orientación, y ruptura con los demás. Porque al querer yo afianzar mi yo, si lo quiero afianzar ante Dios, imaginaos más ante uno que como yo, ¿verdad? Por tanto, ruptura con Dios y con los demás. El culmen en la Biblia nos dice que el culmen de esa ruptura es Babel, donde aparece enfrentamiento y dispersión, discordia. Cordia es corazón, pues discordia es no hay corazón. Es decir, aquí de alguna manera las relaciones que se establecen entre las personas son relaciones que podríamos llamar comerciales, de competitividad, relaciones de jefe o de amo y esclavo, de jefe y empleado, relaciones, yo tenía por ahí una lista de muchas posibilidades como se establecen las relaciones humanas.
en las cuales hay dominio o pretensión de dominio de uno sobre el otro o de superioridad de uno sobre el otro, ambos criados. También a veces esa dispersión o esa discordia se expresa también en otra forma de relación que no conduce a nada. Relaciones de los amiguetes, de los compadres, del compadreo, donde se lo pasamos todo al otro. No le corregimos, no le ayudamos, sino que le dejamos, hacemos la vista gorda todo como si aquí no pasara nada. También eso es una forma defectuosa de relación. Por tanto, bueno, el paternalismo, ¿no? Esa especie de que tú crees que el otro es siempre como un niño y le quieres estar siempre protegiendo porque tú eres superior y entonces tú tienes que cuidar del otro en plan paternal. No digamos relaciones de rivalidad, competitividad, en definitiva, incluso las relaciones familiares. Son relaciones muy primarias, muy condicionadas por la sangre, por el instinto. Pero que vemos como muchas veces esas mismas relaciones están tan contaminadas que a la primera de cambio, en la vida familiar vemos que sufren ruptura por un postigo que daba para la propiedad del otro, o por un sendero, una vereda, o por partir una herencia en un momento determinado. Con lo cual quiere decir que por parte del ser humano las consecuencias que ha tenido esa ruptura, esa discomunión, esa presión de autonomía, de yo soy el que tengo la razón, yo me la sé toda, yo sé lo que hay que hacer, yo me basto a mí mismo, yo no dependo de nadie, no quiero depender de nadie, eso genera todo eso que decimos ahí. Bien, ante esa situación, ¿qué es lo que hace Dios? Por parte de Dios, Dios no abandonó al hombre a su suerte, sino que le tendió la mano y hizo todo un plan de salvación, como decimos aquí. ¿Cómo hace Dios el plan de salvación? ¿Cómo lo hace? Pues manda a su Hijo para reunir a los hijos dispersos, es decir, aquellos que como consecuencia del pecado se habían dispersado. Recuerdan ustedes que cuando San Juan quiere definir la razón por la que el Hijo de Dios ha venido al mundo, en el Evangelio de San Juan dice que vino para reunir a los hijos dispersos. La razón por la que Dios envía a su Hijo al mundo es para reunir de nuevo en una familia a los hijos dispersos por el pecado. Y digo también, mandó el Espíritu Santo para invertir Babel, lo dice el prefacio de la liturgia de Pentecostés, ¿no? Para unir a aquellos que la diversidad de lenguas había dispersado. ¿Se acordáis en el prefacio de la liturgia de Pentecostés? El santo viene justamente para invertir Babel, es decir, hacer todo lo contrario, dar la vuelta a la situación, que lo que es dispersión tienda a la unidad, a la unión, a la comunión. ¿Veis? Ese es el plan de salvación. Por tanto, Dios, ¿cómo hace eso? Manda a su Hijo y abajo está sintetizado en Dei Verbum número 2, que yo suelo decir que ese es el número, es como se llama el principio fundamental donde se condensa todo el cristianismo, la Iglesia y todo lo que somos y hay que hacer en la Iglesia. Dei Verbum número 2. Plugo a Dios en su bondad y sabiduría, revelar el misterio de sí mismo, revelarse a sí mismo y el misterio de su voluntad. Por tanto, esa disposición de Dios, el concilio tiene la palabra placuit, y placuit tuvo el placer, implica algo más que una especie de salida, como algo más que espontaneidad. El placuit, dicen los lingüistas, que implica toda una predeterminación, toda una decisión de las entrañas más profundas de Dios, que toma la determinación de descubrirnos quién es Él y lo que Él quiere, revelarse a sí mismo y el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? ¿Quién es Dios? Cuando Dios se revela a sí mismo, se revela como una comunión trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se revela como familia. ¿Cuál es su voluntad? Que nos quiere a todos en esa comunión trinitaria. Nos quiere hacer partícipes de su vida divina. Esa es la clave. Por tanto, vean que el modo como Dios lo hace, se da a conocer a sí mismo, nos descubre que Él es un misterio de comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y al mismo tiempo nos dice qué es lo que quiere de nosotros.
quiere que entremos a formar parte de esa familia trinitaria. Quiere insertarnos. Quiere que seamos sus hijos. He puesto allí, participar en su vida, ser hijos. Nos eligió desde antes de crear el mundo a ser sus hijos en Cristo. ¿Recordáis? Carta de Efesios, capítulo 1. Por tanto, la del verbo, aparte de decir esa primera frase que dice plugo a Dios, revelarse a sí mismo y su voluntad, dice, movido por su gran amor, Dios sale al encuentro del hombre, le habla como amigo y le invita a la comunicación consigo para recibirlo en su compañía y hacerlo partícipe de su vida divina. Una manera poética pero profunda de expresar lo que Dios quiere. Dios sale al encuentro de todo hombre, todo ser humano, y le invita a comunicarse con él, a entrar en comunión. Es decir, aquello que habíamos perdido, nos invita a volver al jardín del paraíso a pasear con él, a recibirnos en su compañía. Por tanto, Dios, lejos de, hemos celebrado todo el año de la misericordia, donde se pone de manifiesto esto, que ante la debilidad, la fragilidad, la condenación a la que vive la humanidad, Dios, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte, decimos en la liturgia. Por tanto, eso es lo que hace Dios. En el misterio de la revelación del misterio se esconde ese modo como Dios hace las cosas. Sale al encuentro del hombre, le habla como amigo y le invita a comunicarse con él, a entrar en comunión con él, a vivir en su compañía permanentemente y a participar en su vida divina. Eso se nos da por el bautismo, como es lógico, que nos hace hijos de Dios. Por tanto, como concluyendo esto, la discordia es condenación. Por el contrario, la comunión es salvación. Y pongo entre paréntesis la afirmación definitiva. La salvación consiste en la comunión. Cuando ustedes oyen decir, Cristo murió para salvarnos, ¿para qué murió Cristo? ¿Qué es la salvación? ¿Cuál es el contenido de la salvación? Que vivamos en comunión con Dios y entre nosotros. Esa es la salvación. Ese es el contenido de la salvación. Fíjense lo que decía el Papa San Juan Pablo II en Redentoris Missio, justamente hablando de la misión de la Iglesia. Dice, el fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de amor. Ese es el fin último de la misión de la Iglesia. Y perdón que tenía otro texto, espero que no se me haya dispersado con tantos papeles, donde se realza que justamente esto es en Christi Fidelis Laici número 19. De Christi Fidelis Laici, para que ustedes profundicen en esto que estamos hablando de la comunión, el número 18, 19, 20 y 21 de Christi Fidelis Laici trata, 18, 19 y 20, trata de todo él de la comunión. Y uno de los, el número concretamente 19 dice, la realidad de la Iglesia comunión es parte integral, y dice, más aún, representa el contenido central del misterio, o sea, del designio divino de salvación de la humanidad. ¿Cuál es el designio divino de salvación de la humanidad? La comunión. Por eso he puesto allí que la salvación consiste en la comunión. De manera sea que cuando nosotros en este mundo vivimos ya esa comunión con Dios y entre nosotros, ya estamos experimentando la salvación. Por el contrario, cuando vivimos en la discordia, la división, el enfrentamiento, la rivalidad, el sometimiento de unos a otros, estamos en la condenación. De ahí que nuestro trabajo, como ustedes pueden ver, ya les pongo debajo. La razón de ser de la Iglesia, por tanto, es ser signo e instrumento de comunión, o lo que decimos sacramento de salvación. Son dos palabras unidas en la palabra sacramento de salvación. Signo. La Iglesia tiene que aparecer, nosotros en la Iglesia tenemos que aparecer
como manifestación de esa comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Signo, primero que nada. Eso es la seña de que la salvación ha llegado a nosotros. Allí donde hay personas que viven en comunión con Dios y entre sí, significa que la salvación de Dios ha llegado a vosotros. Pues Jesús diría, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Allí donde hay gente que vive en comunión con Dios y en comunión entre sí. No me vale la comunión con Dios y no entre sí porque es falsa. Esta mañana dijeron una cosa por ahí que me pusieron los pelos de punta. No, se hacen servicios aunque no haya comunión. Falso. Falso. Ese servicio te estás buscando a ti mismo. Ese servicio no salva. Si no hay comunión, no hay salvación. Por mucho que trabajes y te empeñes. Esto hay que tenerlo como muy en cuenta, hay que tener mucho cuidado. Porque muchas veces hacemos cosas, nos empleamos, actividades, nos sentimos todos muy bien porque hacemos muchas cosas. Pero estás trabajando independientemente como un francotirador, ¿qué estás construyendo? ¿Estás construyendo la comunión de los hombres con Dios y entre sí? ¿O estás sencillamente presumiendo de que tú sabes mucho, vales mucho y haces mucho? Por tanto, la razón de ser de la Iglesia es ser signo, manifestación, visibilidad de que estamos salvados. Es decir, de que vivimos en comunión con Dios y entre nosotros. Y en segundo lugar, instrumento. Es curioso cómo Dios quiere que seamos ministros de comunión. Es decir, que nosotros contribuyamos a la construcción de la comunión. Nos convierte en instrumento. Cristo, lógicamente, es el signo por excelencia y el instrumento por excelencia de la comunión de los hombres con Dios. La Iglesia está llamada a ser en este mundo signo, instrumento de la profunda comunión de los hombres con Dios y los hombres entre sí. Pero vean, instrumento. Por eso todo lo que la Iglesia hace y todo lo que nosotros hacemos tiene que estar orientado a la comunión, a crear y a promover la comunión. Porque esa es la misión esencial de la Iglesia. Porque esa es la salvación. Todo lo que no hagamos que no sea para la salvación de las personas, estamos perdidos. Vean poniendo la palabra comunión, ¿por dónde va? Por eso pongo debajo, ¿qué es la comunión? Después pongo otras preguntas. ¿Qué son relaciones de comunión? Por ejemplo, cuando esta mañana hablábamos de relaciones con los presbíteros, con los fieles, etc. Y por último, no perder de vista, y esto quizás era lo primero que teníamos que haber empezado diciendo, estamos involucrados en el plan de salvación de Dios. La palabra involucrado significa que yo formo parte de ese plan de salvación. Como destinatario, como beneficiario, porque soy salvado, y como instrumento, como mediación del cual Dios se quiere servir para que su salvación alcance a los confines de la tierra. ¿Veis? Por lo tanto, estoy involucrado en un plan de salvación. Y esta globalidad no la podemos perder de vista nunca. En mi vida y en mi ministerio diaconal. No solamente en las cositas que hago cuando voy a la parroquia o me encargan no sé qué cosa de predicar o de celebrar una liturgia. No. Toda mi existencia es instrumento de salvación. Primero por bautizado, como miembro del cuerpo de Cristo y miembro de la Iglesia. Y en segundo lugar, por esa, diríamos, no digo sobreañadido porque no es una palabra, ¿no? Sino con esa intensidad con la que me pide el ministerio, el sacramento del orden recibido, con una especificidad concreta. Por lo tanto, vida y ministerio. Bien, he puesto ahí tres palabrejas extrañitas o un poquito así singulares, que son koinonía, que es una palabra griega, perijoresis también es una palabra griega, y pongo circunmisesión, que es en latín, la traducción a latín de la palabra perijoresis. Para que veáis, cuando yo pregunto qué es la comunión no es un concepto filosófico abstracto. La comunión se expresa a partir de la realidad. De la realidad. En la vida trinitaria, las tres divinas personas decimos que son una comunión de personas que se relacionan tan íntimamente entre sí, que son una unidad tan profunda que es una sola naturaleza y tres personas distintas. La perijoresis consiste en que donde está uno, están nosotros dos. Que el Hijo no es sin el Padre y sin el Espíritu. Que el Padre no es sin el Hijo y sin el Espíritu. Y que el Espíritu no es sin el Padre y el Hijo. Están el uno en el otro. ¿Recordáis? Yo tenía por aquí
varios textos del Evangelio donde esto aparece reflejado. Jesús, pero no quiero alargar porque no nos da tiempo. Jesús en la última cena dice: Padre, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. ¿Recordáis? Entonces, quiere decir que Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Fíjense qué profundidad, por tanto, de comunión. Estar dentro de, viene a significar la palabra pericoresis. Estar dentro de. Si ustedes se fijan ya aquí de entrada, y prepárense, porque tiene consecuencias muy serias. ¿Cuál fue la razón por la que lo que era al principio se destruyó? A ver, ¿cuál fue la razón por lo que al principio era se destruyó? A ver, la pretensión de autonomía, del yo. En la pericoresis no hay yo. Yo soy con el Padre y el Hijo. El Hijo es con el Espíritu y el Padre. Por tanto, dependencia, interdependencia, esa es la comunión. Te necesito, tú me necesitas, nos pertenecemos. Por tanto, todo lo que sea atisbo de autonomía es fuera, no entra en la comunión. Digo, por tanto, la importancia que tiene situarnos en el que es el paradigma de la comunión, la pericoresis. Por tanto, ¿saben ustedes de dónde viene entonces la obediencia? Que significa dependencia. Que yo no puedo vivir independiente, autónomo, gestionar mi vida, y mucho menos un ministerio que Dios ha puesto en mis manos, que no me he dado yo a mí mismo, etcétera, etcétera. Por tanto, todo esto de la obediencia es comunión. Y hay que vivirla en la clave de comunión, no en aquello de jefe y súbdito, porque entonces ya no es una relación de comunión, sino de esclavos. Por eso yo he querido ir ahí, a la pericoresis, a la circunmisión, para que veamos exactamente dónde está la raíz de lo que significa la comunión y lo que implica la comunión. Implica dependencia. No soy. Por eso, claro, ¿qué es lo que rompió la comunión? La pretensión de yo ser sin Dios, sin los demás. Y la otra palabreja, koinonia, es una palabra griega, es muy compleja esta palabra y tiene una polisemia de significado. Hay libros escritos, con lo cual imagínate lo que yo pueda decir aquí en 2 minutos sobre la palabra. Pero lo más esencial para lo que nos interesa, la koinonia, ahora lo leeré, bueno, esperen que lo leo y así abreviamos. Antes de pasarle ya una hojita de trabajo. Vamos a ver. La palabra comunión viene del griego koinonia, que a su vez deriva de koinos, que significa lo que es común, lo que se tiene con otros. Es lo opuesto a irios, que significa lo que es propio y particular o privado, algo que se tiene, por así decir, en exclusiva. Koinonia se distingue también de koinoo, que significa poner en común lo que cada uno tiene para sumar fuerzas. Tampoco es eso. Koinonia, ante todo, hace referencia al acto de tener cualquier cosa en común, participar en algo que de por sí no pertenece aisladamente a ninguno de los participantes. En la koinonia el acento se pone primero en lo que es común, y solo en un segundo momento se refiere a los individuos que participan de ello. Existen otros matices que hemos de tener en cuenta. Por ejemplo, en los padres de la Iglesia, comunión no se entiende como la unión de los hombres entre sí. No se reduce únicamente a ese tejido de relaciones personales, de donación recíproca, mutua comunicación de bienes que se dan entre las personas que se quieren. Tampoco se refiere la koinonia a esa atmósfera de calor humano, acogida, seguridad que todos necesitamos y nos debemos mutuamente en el seno de nuestras parroquias y pequeñas comunidades. Todo eso es muy bueno y necesario,
pero no es sino la consecuencia, el fruto de la comunión, de la coinonía. Si se da todo eso es porque previamente hay comunión. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la comunión no se fabrica a base de consensos, acuerdos, ayudas mutuas. Eso es la expresión. La comunión es anterior a todo eso, que es manifestación de que estamos en comunión. Por eso el sentido sobrenatural de coinonía no es solo la unión afectiva de las personas o una comunidad rica en relaciones interpersonales, sino la común participación en Jesucristo. Aquí empezamos ya. Hijos de un mismo Padre en Cristo, como consecuencia hermanos unos de otros. La comunión en la pasión de Cristo, en su espíritu, en su evangelio, en su fe, en su servicio. En último término, coinonía es la participación en la vida de Dios por medio de Cristo en el Espíritu. Esa es la coinonía. Lo que todos tenemos en común, independiente de nosotros. Dios nos llama a ser sus hijos, nos inserta en Cristo. Eso es. San Pablo empleará expresiones muy fuertes, por ejemplo, cuando habla de la Eucaristía. Cuando dice que formamos un solo cuerpo porque comemos el mismo pan, ¿veis? Y bebemos del mismo cáliz. Esa es la razón por la que, claro, eso nos implica que entonces vivamos como lo que somos, pero ya lo somos. Es como los hijos de una familia, son del mismo padre. Eso es algo que los acomuna, independientemente de que uno sea más grande, más chico, más viejo, más nuevo, piensa de esta manera, piensa de la otra, pero hay algo que tienen en común, que es, este es mi padre, esta es mi madre. Y eso crea, o llama o reclama unas relaciones porque tenemos algo en común. En nosotros lo que tenemos en común es la fe, la esperanza, la comunión de bienes, la comunión de la palabra de Dios, la comunión, tantas cosas que nos vienen dadas. San Pablo, en el texto de Efesios 4, recordáis, es un texto paradigmático para hablar de la comunión eclesial, dice: os exhorto a que viváis digna de la vocación a la que habéis sido llamados. Es decir, vivid conforme a lo que sois, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportando unos a otros, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu, un solo cuerpo, un solo Espíritu, una sola esperanza a la que habéis sido llamados, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Ves? Eso es la comunión. La comunión es lo que tenemos todos en común y que tiene unas consecuencias para nuestra vida personal en relación con los demás. Jesús esto lo explica muy bien San Juan Pablo II en Christi Fidelis Laici. Juan Pablo II, para explicar esto, pone la imagen de la viña, que Jesús la emplea en el Evangelio, para decir, todos estamos prendidos en la misma viña, prendidos en la misma salvación que es Cristo, y eso hace que los sarmientos sean interdependientes entre ellos y se necesiten unos a los otros para poder producir fruto. Como los árboles, como el cuerpo, ¿no? Donde ningún miembro es inútil, todo ese tipo de cosas. Bien, entonces para que tengáis, vamos a ver, repartimos rápidamente esta hojita, le damos un repaso. Varios repartidores para que terminemos en 10 segundos de repartir esa hoja. Más repartidores. Bueno, hemos captado por tanto ya lo que significa la palabra koinonia, perijoresis, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de una realidad que nosotros no controlamos, no dominamos, no construimos nosotros. Nosotros no hacemos la comunión, vivimos la comunión, la manifestamos, pero no la hacemos. Todos, tienen ya todos. Tenemos que alcance para todos, ¿no? ¿Falta alguno? A ver, voy a ver por allá. Bien, pues rápidamente. Una falta. Toma. Sí. Falta una. No. Normalmente esto de las hojas, como ustedes pueden comprender, si no las usamos sobre la marcha y explicamos el contenido, aunque tú se las regales a otro, no se entera, porque las hojas que se entregan, en cualquier caso, se entienden en el contexto en el que se están haciendo. Ustedes le llevan el esquema de la ponencia de ayer a cualquiera y se queda a 2 velas.
¿verdad? No sirve para nada, porque en definitiva es mucho más lo que se expresa en la espontaneidad y en las palabras que se dicen que lo que aparece escrito en un papel. Bueno, este documento que tenéis aquí, Comuniones Notio, es un texto que se publicó hace ya unos años sobre la Iglesia como comunión. Yo he cogido nada más que el capítulo primero, una parte del capítulo primero, donde coge estos conceptos, digo sobre todo para que lo llevéis y lo tengáis escrito, en lo que se recoge un poquito lo que yo acabo de expresar ahora sí, un poco a lo bruto, con la palabreja perijoresis y koinonia. Ya hemos dicho, y por tanto lo insisto en el primer párrafo, está claro que la comunión está en el corazón del acontecimiento de la Iglesia. Para que el concepto comunión, que no es unívoco, pueda servir como clave interpretativa de la eclesiología, debe ser entendido dentro de la enseñanza bíblica y de la patrística, en las cuales la comunión implica siempre doble dimensión. Por esto quería que se lo fijase: vertical y horizontal. Comunión con Dios, comunión entre las personas. Adán y Eva en el paraíso, Dios los ha creado en comunión con él, a su imagen y semejanza, para que vivan como vive Dios en sí mismo, en una comunión de vida. No es bueno que el hombre esté solo, todo ese tipo de cosas. Dios nos hace, para relacionarnos con él, comunión vertical y horizontal, comunión entre los hombres. Es esencial a la visión cristiana de la comunión reconocerla ante todo como un don de Dios, como fruto de la iniciativa divina cumplida en el misterio pascual de Cristo. La nueva relación entre el hombre y Dios establecida en Cristo y comunicada en los sacramentos se extiende también a la nueva relación de los hombres entre sí. En consecuencia, el concepto comunión debe ser capaz de expresar también la naturaleza sacramental de la Iglesia. Caminamos lejos del Señor, así como la peculiar unidad que hace a los fieles ser miembros del cuerpo de Cristo, una comunidad orgánicamente estructurada, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, vertical y horizontal. Dice el Papa San Juan Pablo II en Nuevo Milenio Ineunte que el fundamento de la comunión horizontal es la comunión vertical. Por tanto, si no hay comunión con Dios profunda, es imposible la comunión entre los hombres. Serán posibles las relaciones, todas las que hemos dicho de dominio, de compadreo, de lo que quiera, pero comunión entre los hombres solo es posible a partir de la comunión con Dios. La comunión eclesial es también visible e invisible. En su realidad invisible es comunión de cada hombre con el Padre por Cristo y el Espíritu, y con los demás hombres copartícipes de la naturaleza divina, de la pasión de Cristo, de la fe y del mismo Espíritu. Cuando yo rezo por las personas, hacemos la comunión de los santos, ¿verdad? Cuando yo rezo por los demás, estoy en comunión con eso, es invisible. La preocupación que a mí me produce las personas que sufren, los misioneros, los sacerdotes, los diáconos, los obispos, eso, en definitiva, que me hace sentir con ellos y de alguna manera sentirme unido y preocupado por sus preocupaciones, eso es invisible, pero ahí está, es comunión. Y después está en la Iglesia sobre la tierra, entre esta comunión invisible y la comunión visible de la doctrina de los apóstoles. Comunión ahora, ¿cuál es la comunión visible? En la misma doctrina, por tanto en el mismo credo, en los sacramentos, que son realidades visibles que celebramos, en el orden jerárquico. Y dice que hay una profunda relación entre esa comunión invisible y la visible, que no son dos cosas diferentes, sino como las dos caras de una misma moneda, son dos dimensiones. Fíjense, aprovecho ya de paso, por si acaso luego me despisto, no me da tiempo, cuando hablamos de la comunión jerárquica, el Concilio Vaticano II, que trató todo este tema de la comunión de una manera admirable, sobre todo en la Lumen Gentium, al final tuvieron que hacer la nota previa, y la nota previa la colocaron al final. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que faltaba algo, y es que esta comunión es jerárquica, que la comunión no es un vago afecto sentimentaloide, sino que se concreta. Y claro, como al decir comunión jerárquica, ¿qué quiere decir? Que Jesucristo, la Iglesia, también lo decía esto que decía yo antes de San Pablo, en la carta a los Efesios, cuando dice que Cristo a unos los ha ido apóstoles, a otros profetas, a otros tal, Cristo ha repartido dones para que cada uno ejerza la mediación salvífica al servicio de la comunión de acuerdo con los dones recibidos de Dios. Y por tanto, la jerarquía es un don para la Iglesia. Cuando hablamos de comunión jerárquica, estamos hablando de una mediación de Cristo. Es Cristo quien nos preside. Es Cristo quien es la cabeza, quien gobierna. Y alguien en la Iglesia visibiliza esa capitalidad de Cristo. Por tanto, ¿por qué decimos comunión jerárquica? Para que no parezca que esto es una especie de horizontalismo en el que democráticamente nosotros hacemos, decidimos. No.
Aquí no podemos olvidarnos de que nuestra comunión es vertical. Y como consecuencia de una buena comunión vertical, hay comunión horizontal. Y la comunión vertical es con Cristo, pero Cristo ha constituido la iglesia de tal manera que ha unido la acción del Espíritu Santo y la jerarquía, los apóstoles, en una unidad tan indisoluble que no existe ni actúa el uno sin el otro en la iglesia. Son palabras del documento Allende. Por tanto, la comunión jerárquica se refiere a esa capacidad que tenemos todos de aceptar, de acoger, de admitir, como si estuviéramos en comunión con Cristo, la función y el papel que le corresponde a la jerarquía como representantes de Cristo, cabeza de la iglesia. Su función profética, sacerdotal y real se presenta para la salvación de los hombres. La relación entre lo visible y lo invisible es constitutivo de la iglesia como sacramento de salvación. Y esto está muy bien expresado en el número 8 de la Lumen Gentium, cuando dice que las realidades invisibles, espirituales, trascendentes y la realidad sociológica de la iglesia, su realidad social, con una unidad tan profunda que la compara con la analogía del Verbo encarnado, donde dice que así como Jesucristo, a través de su humanidad visible, realizó la obra de la salvación del mundo, de modo análogo y con una analogía no